Buen día a todos. Prácticamente estamos cerrando el mes, pero la gran particularidad que podemos ver durante este cierre mensual es que está realmente muy lleno de noticias. Las compañías más grandes listadas en el Standard & Poor's 500 están entregando resultados esta semana. Entonces vamos a tener algo bien movido y paralelamente tenemos la reunión de la Reserva Federal, donde ya la semana pasada, tal vez ustedes hayan visto esta foto, donde Trump y Powell estaban visitando las nuevas oficinas de la Reserva Federal. Bueno, ahí hubo como un malentendido acerca de un posible sobrecosto. Powell le aclaró que era un edificio que ya se había construido hace mucho tiempo. Pero lo que llama la atención realmente de esta reunión es que al final de la misma, los dos terminan, digamos, en buenos términos. Incluso Donald Trump le menciona o le hace como un guiño diciendo que es una persona muy inteligente y esto, pues aunque parece algo muy simple, realmente después de tantos comentarios, por lo menos le baja un poco el discurso, digamos, de odio que existía de Trump hacia Powell. Entonces, bien importante lo que ocurre en esta reunión. Como les menciono, el mercado va a estar 100% centrado en esta reunión de la Reserva Federal. Y aquí recordemos, julio estuvo marcado por muchas noticias, anuncios constantes de nuevas imposiciones tarifarias por parte de Donald Trump, donde él básicamente había anunciado incrementos del 15% a Brasil y Turquía. Eso fue a comienzo de mes. Les recuerdo que se extendió también el plazo arancelario hasta el 1 de septiembre. Estados Unidos y China están negociando algo que podría darse a conocer el resultado final durante la segunda semana de agosto. Se le impuso el 25% a Japón, a Corea del Sur también. Entonces sí tuvimos un mes, digamos, lleno de muchas noticias en el ámbito arancelario, pero afortunadamente, diría yo, desde la semana pasada, cuando se anuncia este acuerdo con la Unión Europea, baja fuertemente como el temor por parte de los impactos tarifarios en el mercado o en los índices bursátiles, particularmente digamos de parte nuestra. Y les recuerdo, ahí tuvimos una gran diferencia entre nuestra expectativa, que estaba muy similar a la de JP Morgan, muy precavidos, y por el otro lado estaban los otros analistas más grandes, y ese fue como la divergencia que presentamos de manera particular en el mes de julio frente al mercado. Ahora bien, ¿qué viene? Pues miren ustedes la probabilidad de que la Reserva Federal disminuya la tasa de interés, y esto es después de esta reunión que tuvieron Powell y Donald Trump, pues aumenta levemente al 64% prácticamente para el mes de septiembre, donde las tasas quedarían entre 400 a 425 puntos básicos, o 4.25, y para el mes de diciembre podríamos ver la segunda baja, que no tiene una probabilidad muy alta aún, pero sí ha venido incrementándose con relación a las semanas anteriores. Este número estaba en cerca de 30%. ¿Qué es lo más importante? Ya les había tal vez dado un abrebocas de lo que vendría a ser el discurso de Jeremy Powell, y tal vez el punto clave, y es algo que tiene muy preocupados a los inversionistas de manera global, y es como esa deuda de Estados Unidos, el margen de la deuda se ha incrementado tan fuerte que ya supera el $1 trillón. Y lo que más importa, o lo que más llamó la atención, es el incremento, digamos la velocidad del incremento, que se disparó del 9.4% en el mes de junio. Entonces, ¿qué se espera en esta reunión? Pues obviamente solo pueden haber dos visiones. Les recuerdo la visión hawkish, que es una visión preocupante, donde él podría decir
Estamos muy preocupados por una inflación del 2.7%, por el impacto de los aranceles en la economía, por el incremento del déficit fiscal que ya se los mostré. Ese tono hawkish disminuiría muy rápido estas probabilidades de reducción de tasas de interés para este año y consecuentemente podría tener de manera inmediata un impacto negativo en el desempeño actual que han venido manteniendo los índices bursátiles. Frente a ese particular, que es digamos el escenario más negativo, en esta reunión lo que mencionó Trump cuando salió es que Powell le había dicho, eso no está confirmado por Powell, pero que Powell le había dicho que Estados Unidos estaba presentando un crecimiento muy sólido y que se podría anticipar tal vez un desempeño muy bueno en la economía en Estados Unidos. Esto que acabo de mencionar va más ligado al potencial discurso que la gran mayoría de inversionistas está esperando, ¿no? Y que nosotros nos estamos uniendo a última hora, digo yo, más porque hemos observado que independientemente de los anuncios de aranceles y de todas estas peleas que hubo en julio, pues en definitiva el mercado continuó su tendencia alcista. Ese escenario o ese discurso, debería ser un escenario un poco más dovish, un poco más tranquilo, un poco más relajado, si lo puedo llamar así, donde efectivamente él podría mencionar que la economía, a pesar de haber tenido ese pico de inflación, pues que ellos no están tan preocupados por la inflación, pero que ven el desempeño, una economía sólida. Esa podría ser una palabra clave. Y definitivamente ese escenario impulsaría el Standard & Poor's 500. Entonces sí están esos dos, donde la probabilidad más alta, teniendo en cuenta el comentario de Trump, reitero, teniendo en cuenta y obviamente algunos comentarios que ha hecho Powell ante el Congreso, etcétera, donde él siempre ha dicho que la economía es sólida, es una economía fuerte, pero ese comentario lo necesitamos en un documento que esté avalado por la Reserva Federal. Si las cosas se comportan de esta manera, pues podríamos llegar a tener un fin de mes por lo menos alejados de la volatilidad. Pero, vuelvo y reitero, están mezcladas las noticias importantes y están mezcladas es porque básicamente las 7 magníficas, 5 de las 7 magníficas o 4 de las 7 magníficas van a entregar resultados también dentro de estos mismos días. Entonces, para cierre de mes, primero quería mostrarles, miren ustedes, que cuando uno mira las empresas, y este es otro escenario que tal vez me preguntaban hace poco y me decían, pero es que el índice está en máximos históricos. Sí, el índice está en máximos históricos, pero realmente ha sido impulsado por sectores muy particulares y por empresas muy particulares. No es que todas las compañías estén subiendo. Cuando hay una tendencia, digamos, unidireccional o hay una correlación unidireccional en todos los sectores, pues pienso yo que cuando uno tiene que empezar a decir, ¿será que el mercado está sobrecomprado? Pero en este momento, si uno mira el desempeño del mes de julio, pues puede observar que básicamente en muy buen desempeño están las compañías del sector tecnológico, y aquí voy a decir que no son todas, ni siquiera Apple. Básicamente este desempeño mayor o la mayor ponderación de incremento de las acciones del sector tecnológico ha sido por dos, Nvidia y Palantir, una compañía que tiene contratos o que se ha ganado contratos con el gobierno en prácticamente todos los frentes en el uso de nuevas tecnologías de inteligencia artificial. Entonces se ha convertido en un proveedor muy gigante y es una compañía que está aumentando terreno dentro del Standard & Poor's 500. Y Nvidia, pues ustedes ya lo saben, por el tamaño de su compañía aumentó, es una de las primeras que alcanza el trillón, etcétera. Y ese es el resultado, digamos, del sector tecnológico, que ha sido uno de los que más ha jalonado el Standard & Poor's durante este mes, donde también, les recuerdo, no ha sido una valorización significativa, pero de todas maneras sí estamos alcanzando niveles máximos día a día. Y en el otro lado pues está el sector industrial, que como ustedes pueden ver básicamente
Después de la entrega de resultados de algunas compañías del sector industrial, empezaron a observarse unas, digamos, como esa misma tendencia. Por el otro lado, el resto de sectores donde podemos destacar consumo, está prácticamente perdiendo dinero este mes, donde está el sector salud, algo de lo que están hablando mucho, pues desafortunadamente United Healthcare entregó unos resultados muy malos esta mañana, consecuencia de eso el precio de la acción está cayendo más de 5%, pero ese es el resumen, y les digo es porque son de las empresas más grandes, más líderes, las que marcan la pauta del desempeño real del Standard & Poor's. Entonces aquí lo que hemos visto, las valorizaciones que hemos visto, se han caracterizado básicamente porque son empresas puntuales, Palantir, Nvidia, muy grandes, enormes, que están jalonando el desempeño del índice. Pero hay muchas empresas, de hecho la semana pasada les hablaba el caso de Google, Amazon, Apple, el mismo Apple también, no son compañías que están en máximos históricos. Incluso creo que Amazon está en el año corrido rentando cerca de nada, pues está flat. Y este mensaje, ¿por qué lo menciono de esta manera, digamos, tan discriminada? Porque independientemente a que estemos en niveles máximos del índice líder, no quiere decir, reitero, esto lo había dicho la semana pasada, que no existan oportunidades particulares dentro de las mismas compañías y sectores. Entonces, muy atentos. Yo creo que Microsoft y Amazon, que entregan resultados entre hoy mañana y pasado, pues definitivamente pueden impulsar al Standard & Poor's. Y miren esto, que si a estas dos empresas que no están en máximos históricos se les da a conocer unos buenos resultados, y sumado a esto hay un buen discurso por parte de Jerome Powell, pues por supuesto que podríamos seguir subiendo. Y lo más interesante es que, digamos que siendo muy selectivos, uno no tendría por qué estar preocupado. Sí llama mucho la atención algo que vienen diciendo los analistas, y es todo lo que tiene que ver con el sector de salud. Y es que desafortunadamente no solamente United, sino diferentes otras empresas, Merck y CVS, entre otras, pues no han entregado resultados como tan positivos frente a lo esperado. Sin embargo, hasta ahora el 77% de las empresas que han entregado resultados en esta segunda entrega, la entrega del segundo trimestre del año, pues lo han hecho mejor a lo esperado. Y eso por supuesto que ha ayudado el desempeño del Standard & Poor's. Miren ustedes que los inversionistas estructurales, que era algo de lo que habíamos hablado en nuestra reunión anterior, se mantienen intactos, independientemente de esos máximos. Incluso estamos así en esta zona igualita a la del mes anterior, en 73%. 73% se puede interpretar de esta manera: 73% de los encuestados piensa que el desempeño del mercado está bien y que no hay por qué preocuparse. Eso está bien. Hay que ver cómo los sectores de consumo, bueno, y en general esto es como un resumen del sentimiento de los inversionistas. El sector de consumo y el sector de cripto ha empezado a tornarse algo volátil durante el último mes. Pues lo vimos en el sector de consumo. No voy a hablar del tema de cripto, saben que no nos interesa. En tecnología y salud, pues a pesar de las noticias, pues ahí va. Quisieran tal vez los inversionistas, siento yo, después de haber leído el informe, que quieren ver un consenso más generalizado de todos los sectores de la economía, porque esto de que una empresa en particular, voy a dar el ejemplo de Palantir, se gane múltiples contratos con el gobierno, y eso genere que esta empresa asuma o tenga una valorización tan absurda, tan gigante en el corto plazo,
pues obviamente puede distorsionar un poco la medida general del crecimiento de la economía. En el caso particular, estamos viendo un Standard & Poor's que va con un desempeño muy positivo, pero ya mirándolo con lupa, y espero me entiendan, ese desempeño tan bueno no obedece a que todos los sectores de la economía van bien. Entonces tal vez lo que están pidiendo los inversionistas y lo que quisieran tener, y de hecho ahí estamos nosotros también un poquito en la línea con Goldman Sachs, es que para poder estar muy seguros de que el año 2026 va a ser tan positivo como como queremos, necesitamos que todos los sectores reflejen un repunte, reflejen una dinámica positiva, algo que no ocurre en el momento. La semana pasada incluso les estaba hablando del sector de la construcción en Estados Unidos y ver cómo desafortunadamente continúa de capa caída. Esto es claro, obedece a que las tasas de interés en términos de hipoteca están supremamente altas, digamos incluso para refinanciación o para compra de vivienda nueva, y eso ha frenado un poco el sector. Entonces miren ustedes que le faltan unas características o unos ingredientes mejor adicionales a la economía para que definitivamente uno pueda pensar en un desempeño muy positivo en el año 2026. Sí, se necesita una reducción de tasas, sí, se necesita que la situación de las tarifas termine, o sea, que esa incertidumbre de las tarifas termine y sea absolutamente clara, y se necesita definitivamente que Donald Trump tal vez se apersone un poco más de la situación interna, y obviamente para nada desmerito lo que pasa en el extranjero ni nada de eso, pero sí es importante en este momento, y es lo que piden los americanos, es miremos un poco lo que está ocurriendo en nuestro país y apersonémonos de lo que está ocurriendo. Entonces vamos a ver si eso ocurre hacia adelante. Recordemos que nuestro target objetivo para el Standard & Poor's a fin de año es sobre los 6.500. Todavía está ese espacio, pero podemos llegar de una manera tranquila o el camino se puede volver tortuoso si obviamente empezamos a ver informaciones encontradas. Pues sí, miren ustedes la cantidad de empresas que entregan. Estamos aquí en el día martes, hoy 29, el 30 en la tarde. El 30 en la tarde entregan 2 al tiempo, Alphabet y Tesla. No, esta no es la gráfica de hoy, perdón. El martes en la tarde, esperen un segundo por favor. El martes en la tarde, a ver si lo puedo llevar acá de alguna manera. El martes en la tarde, a ver si lo puedo, permítanme un segundito. No sé por qué no se me ve pegado. Ya, bueno, perdón el desorden, pero fíjense ustedes que el miércoles en la tarde entregan Meta y Microsoft, ¿no? Esas compañías sí que son relevantes. Esto es antes de que cierre el mes. Aquí ya sabremos lo que hizo la Reserva Federal, y entonces para el cierre de mes prácticamente ya estaríamos cerrados, y les digo ya estaríamos cerrados, digamos, en términos de rentabilidad del portafolio, porque Apple y Amazon entregan resultados después del cierre de mercado, el día 31. Es decir, pues aquí algo que nos favorece, digamos, al desempeño del mes, es que independientemente de lo que pase con esas empresas, pues vamos a tener otros 30 días para que el portafolio asuma lo que ocurre este día. Entonces fíjense ustedes que el día más importante, partiendo de base del cierre de mes, si lo puedo llamar así, es el día miércoles, donde vamos a tener a las 2 de la tarde la entrega de la reunión de la Reserva Federal, y después de que cierre el mercado, los resultados de estas dos empresas. Ahí ya podremos concluir y ya podrán mirar en sus portafolios cómo nos fue en el mes. El 31 pues no debería haber mucha volatilidad durante el día,
y tendríamos un nuevo reinicio, digamos, ya para el día viernes, que sería el primero donde miraríamos cómo se impacta el portafolio dependiendo de estos dos resultados corporativos. Ahora, frente a los mismos, simplemente les puedo decir que en las compañías del sector tecnológico hemos tenido sorpresas bien dispares, pero en su mayoría los resultados han sido levemente mejores a lo esperado. No quiere decir con esto que las acciones hayan repuntado, porque generalmente, incluso en algunas ocasiones, no importa si los resultados son mejores a lo esperado, en algunas oportunidades simplemente en la conferencia de prensa por alguna pregunta que le hacen al CEO, pues las compañías toman otro rumbo. Pero de manera particular, digo solamente porque obviamente no puedo anticipar lo que vayan a decir estos CEOs, de manera particular sí les puedo mencionar que en el sector tecnológico, y ustedes vieron en la gráfica anterior de cómo iban, pues podríamos anticipar que las compañías del sector tecnológico que van a entregar resultados el día miércoles en la tarde, Meta y Microsoft, y el día jueves, Apple. Amazon no hace parte del sector tecnológico, pero sí de las 7 magníficas y está muy correlacionada con el sector tecnológico, así sea consumo, y por supuesto que sí tiene algo de ruido ahí. Esperaríamos que esas 4 entregaran resultados mejores a lo esperado. ¿Cuáles son los escenarios actuales? Pues miren que el escenario más negativo del cual quiero hablar primero es ese escenario donde, reitero, el discurso del presidente de la Reserva Federal sea muy preocupante. Algo que sinceramente no esperaría, porque los discursos que ha mencionado durante todo el mes en diferentes sectores, lo que habló con Trump la semana pasada, pues muestran que Estados Unidos tiene una economía sólida. No habría razón para pensar que él fuera a irse con un comentario o un discurso, digamos, fatalista, ¿no? La probabilidad de que el mercado se derrumbe después de que hable la Reserva Federal el día de mañana realmente es muy bajo. El escenario base, incluso donde estamos actualmente, donde tenemos un mercado estable, donde ya sabemos que ha venido repuntando por algunas compañías muy específicas, que son muy grandes y por eso han jalonado el Standard & Poor's a máximos. No es un escenario muy tibio, donde básicamente no hay ningún mensaje adicional a lo que está ocurriendo, y es lo que espera el mercado, una claridad, un mensaje, un mensaje contundente, y tal vez es hacia lo que podríamos nosotros empezar a apuntar, y tal vez algunos otros operadores habían apuntado desde hace mucho tiempo, y es que la inflación es normal que se comporte en esta época del año así, un escenario estacional, no está saltando de manera preocupante, incluso va a subir hacia fin de año, pero todo obedece a la estacionalidad de ese indicador, no a que esté impactada de manera fuerte, y es como la lectura que digamos los muy optimistas tienen en torno al tema de las tarifas, ¿no? Esto nos llevaría, digo yo, hacia el final del sendero de estos 2 trimestres que nos quedan, donde en general el tercer trimestre es un trimestre muy estático. Eso es lo que pasa de manera general. El último trimestre, les recuerdo que es un escenario muy movido, muy optimista, rally de Santa Claus, etc. Eso podría ser el escenario al que nos enfrentamos. Técnicamente, tal vez les muestro la misma gráfica de la semana anterior, donde, recuerdan, estábamos como en un riesgo de sobrecompra, y miren ustedes que el mercado, a pesar de estar en estos niveles de sobrecompra, sí está ahí, correcto. O sea, en algún momento sí, claro, por supuesto que va a haber una corrección técnica, pero esperamos que solo sea eso. Si es una corrección técnica, es decir, donde el mercado descansa, porque los operadores empiezan a tomar posiciones, a liquidar posiciones, porque el mercado está muy alto, ¿sí? Donde no hay una razón, digamos, geopolítica o económica detrás de, que por ahora no la hay, pues está bien esa corrección. Frente a la crisis que vivimos este año,
pues cuando uno mira en el largo plazo, afortunadamente ese tipo de escenarios se presentan por allá cada 5 o 6 años, ¿no? Y les recuerdo que el último escenario que habíamos vivido así era el del COVID. No quiero decir con esto que no pueda ocurrir nada adelante, pero sí pasa mucho tiempo en general. Antes del COVID tuvimos la crisis del año 2012, antes de eso la del 2007, y así. Son como los rangos de tiempo que la economía, por X o Y razón, tiene. No es un número exacto, pero sirve tal vez también para tener algo de tranquilidad. Entonces sí sería muy bueno, muy positivo, algo de, de corrección técnica, y tal vez mejor aún si fuera como entre ciclos, entre sectores, entre, no sé, se caen tecnológicas pero sube salud, por darles un ejemplo, sube construcción, algo que no impacte, digamos, de manera, y como lo decía anteriormente, que no haya una correlación directa entre todos los sectores, que en este momento no la hay, pero por supuesto que sería terrible que esa correlación se fuera para el lado negativo. Nuestro portafolio, pues miren ustedes que sigue aquí en el lado de JP Morgan, pero sí es claro que empezamos tal vez, y eso espero que continuemos, esperamos a diferenciarnos un poco más, donde JP Morgan, por otro lado, continúa muy con la lectura que nosotros teníamos, ¿no? Trump en cualquier momento va a decir algo y va a llevar al mercado a la baja. Lo cierto es que espero hayan mirado esos portafolios, y aquí quiero comentarles para finalizar este punto varios puntos significativos en la gestión del portafolio que creo que ya lo han mirado durante este mes de manera particular. Hace unos meses un cliente muy importante y pues muy nuevo realmente se puso a hacer un análisis de costos sobre particularmente los costos de bolsa que estaban generándose en el portafolio. Algo que, como ustedes saben, no nos genera ingresos a nosotros, no tiene nada que ver con nosotros, es Interactive Brokers directamente, pero la cantidad de operaciones sí estaba generando unos costos altos. Los invito a mirar el portafolio de este mes y van a observar un cambio radical, porque gracias a ese aviso que nos dio este cliente, pudimos entrar, digamos, a hacer una tarea un poco más en detalle y profunda de cómo podíamos mejorar esos costos y aprovechar pues todo lo que tiene que ver con rebates y gestión un poco más estructural en el mismo. Entonces espero lo puedan ver ya en sus portafolios, y eso es porque a largo plazo, que sé que él no lo comentó, pero lo pensó, porque yo también lo pensé, pues, hombre, le estamos pagando, estamos trabajando básicamente para un broker, y eso no es del todo justo. Entonces hicimos ese cambio, espero continuemos en esa misma senda, y le agradezco a este cliente, no puedo decir el nombre de él aquí de manera pública, pero les agradezco como él lo hizo. Si tienen algún otro comentario en el portafolio que detecten, por supuesto que lo podemos trabajar para ver cómo lo podemos implementar, porque a la final todo eso se transfiere o se va a transferir en un mejor desempeño. Entonces, muchas gracias por esos comentarios que nos llevaron, digamos, a tomar esas decisiones que espero mejoren el desempeño del mismo. Aquí simplemente decirles que, bueno, toda esta familia de entregar resultados, creo yo que el mercado va a estar muy pendiente. Desafortunadamente el mes de agosto, creo yo que con menos fuerza, a excepción de China. Les recuerdo que China y Estados Unidos están en la tercera ronda de negociación, tercera, y esperan ser la última. Ayer o antier le preguntaron a Trump frente a esto: oiga, ¿cómo va con China? Todo va perfecto, todo va muy bien, creo que vamos a 50% de probabilidad de que lleguemos a un acuerdo. Esto debería ser, como les mencioné ya, segunda semana de agosto a más tardar, pero después de Unión Europea y algunos otros países muy importantes, el plazo arancelario para estos 12 países que faltan realmente no sería significativo. Bueno, si le ponen arancel a uno bien o no, no son socios comerciales, digamos, muy fuertes. Los más grandes, digamos, están sobre la mesa,
y se están negociando, eso también debería ser positivo. Pues bien, entonces les agradezco como siempre su participación y nos vemos la próxima semana. Gracias.